saludamos al ingeniero Jacobo García. Él es analista político, profesor y articulista en el diario El País. Antes estuvo en El Mundo y también ha trabajado para Associated Press en Colombia. Jacobo, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación que está pasando Ecuador, con 10 meses y días adicionales de gobierno de Guillermo Lasso en términos de gobernanza e institucionalidad. ¿Cómo se le ve al país? Bueno, muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana. Un saludo al Austro. Por ahí estuve hace poco con las carreteras. El invierno ha sido duro, ¿no? Ha sido muy duro. Hay que reconocer que muy duro invierno, y justo fui cuando el paso de Cuenca-Loja estaba cerrado, ¿no? Sí, por acá vivimos una especie de invierno medio eterno en materia de carreteras. Bueno, ¿y qué le puedo decir, querido Gustavo? Que cuando vino el primer derrumbe de Molleturo, ahí estaba yo, el segundito parado cuando vino todo el derrumbe. Pero bueno, no importa, no hablemos de esto. Un saludo a esa bella tierra del Austro y a Cuenca. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir, mis queridos colegas? Yo creo que más allá de la coyuntura, sí, hay un tema de coyuntura, que para mí el tema es la conflictividad. Es decir, yo creo que esto ya es una lucha encarnizada entre el presidente y la Asamblea, que no es nuevo, que esto es un patrón que siguió Ecuador. Podemos hablar sobre todo, ¿qué diría yo?, la última década antes de Correa, ¿no? Con la destitución de presidentes, ¿no? Abdalá, cuando le declararon loco, el tema de Yamil, el tema de Lucio. Es decir, estamos volviendo a un país fragmentado, donde el conflicto es como el motor, el impulsor en la relación entre las diferentes fuerzas de la Asamblea y el presidente. ¿Y qué es lo que pasa? Que como no hay la voluntad o la posibilidad de pactos, acuerdos, y si quieren luego podemos entrar aquí, porque yo creo que esa era la única salida, y desde hace tiempo con ustedes lo conversábamos. De hecho, me acuerdo ahí en la primera vuelta con los resultados de Yacu, ¿no? Es decir, Ecuador dio un mensaje bastante fuerte aquel día. Pero bueno, cerrando la idea, a lo que voy, queridos colegas, es que ya estamos en una lucha encarnizada, y por lo tanto esto es así de fácil. La Constitución, las leyes, los reglamentos y todo lo que sabemos va a estar siempre bajo la sospecha de que hay una influencia política tras ello. Y en resumen, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Un país que no cree en la institucionalidad que tiene. Es decir, 1000 ejemplos podemos contar, ¿no es cierto? El Consejo de Participación, un día todos lo queremos eliminar, pero cuando vemos que no sirve, vamos a dejarlo ahí. Criticamos antes que a la Asamblea se la atacaba y no sé qué, ahora se la ataca. ¿Cuál es el problema de fondo? Insisto, colegas, la institucionalidad, donde no la reconocemos, el marco constitucional, el Parlamento, el presidencialismo, que nos genera problemas. Y por otro lado, aquí sí, miren, podemos repartir culpas a los asambleístas, al gobierno, pero sí le voy a reclamar una cosa al gobierno rápidamente. Ellos sabían desde el 7 de febrero que había que gobernar un país plural, no había mayoría. Por lo tanto, esta agresividad, ¿no?, esta fuerza arrolladora con la que tratan de tratar al resto de asambleístas, me parece que raya en una actitud un poquito antidemocrática, por más que algunos puedan decir que los asambleístas están con el chantaje, el veto y demás, pero en definitiva estamos mal, queridos amigos y amigas, estamos mal. Ahora, Jacobo, muy buenos días. En medio de esta conflictividad con la que realmente coincidimos, empiezan a aparecer una gran cantidad de supuestas soluciones, desde la muerte cruzada que se cayó ya y provocó la salida de la ministra Vela, ahora la posibilidad de una consulta popular y por supuesto todos los cambios en la Asamblea Nacional. El gobierno le ha retirado el apoyo a Guadalupe Llori. Aparentemente una nueva mayoría podría estarse conformando con el oficialismo social cristianos, UNES, la fracción rebelde de Pachacuti en la Asamblea Nacional. En fin, nos empezamos a ir por diferentes caminos, empezamos a ver diferentes opciones, pero ¿cuál debería ser una salida?
¿Alguna de estas realmente puede ser una solución en el corto plazo, considerando además que estamos en un año electoral? Qué buen detalle que acabas de poner ahí, Rosana. Estamos en un año electoral y eso, nos guste o no, en un sistema tan frágil, con unas élites políticas tan cortoplacistas, tan territoriales algunas, ¿no? Hay pequeños movimientos, pequeños personajes que están ahí más bien representando su terruño, que está maravilloso, ojo, no digo nada, pero se supone que la Cámara del Congreso está más bien para otros temas más nacionales. Miren, podemos hablar de la cantidad de problemas que hacen desde los partidos, el diseño institucional, la falta de cultura política democrática. Podemos hablar un buen rato de los diferentes problemas que hacen que estemos en este, ¿cómo podríamos decir?, en este punto de conflicto bastante preocupante. Y ojo, repito, que no es nuevo, que podemos verlo, y cuidado, no es nuevo ni siquiera en Ecuador. Esto es un mal latinoamericano, el tema del presidencialismo, conflicto asamblea-presidente y diferentes situaciones que han acabado en la interrupción del mandato del presidente, otros lo llaman golpe de Estado, y aquí viene el debate y las Fuerzas Armadas siempre detrás. Rosana, ¿qué creo yo? Ya no, pero que habría que haber hecho cuando Lasso ganó la segunda vuelta con una buena campaña, con un buen lema, que era el Ecuador del encuentro, para integrar a un país diverso. Ahí es donde se debería haber hecho, ahí es donde se debería haber convocado a un mínimo pacto. Y me van a decir utópico, caramba, es que no hay otra forma, y un pacto significa reconocer a los demás y estar dispuesto a redistribuir poder. ¿Por qué? Porque sí, tú ganaste la presidencia, pero en el presidencialismo hay una legitimidad dual. Tú ganas la presidencia, pero la asamblea ahí está puesta por el pueblo. No, pero aparentemente, Jacobo, hubo ese acuerdo que precisamente le llevó a Guadalupe Llori a la presidencia de la asamblea. Aparentemente, mi estimada Rosana, porque yo creo que eso fue más el salir del paso, ¿ya? Es decir, como lo que se había hablado con Nebot y Correa a última hora se bajó. Fue una jugada pequeñita, un golpe de efecto interesante, por poner a una mujer amazónica, todo lo que ya sabemos, el tema de la idea. Pero ¿cuál es mi reclamo? Mi reclamo es que esos son justamente golpes de efecto. Se nombran autoridades, pero eso no implica que vaya a haber una continuidad, una hoja de ruta para cierta agenda en políticas públicas, para la aprobación de ciertas leyes. Y qué más prueba, querida Rosana, lo que has podido ver, que cada vez que ha venido una ley, mayorías móviles, presionando a uno, metiéndole al otro, el uno se cambia, el otro vuelve. Es decir, por eso digo que no creo que sea un pacto sólido. Y cuidado, no quiere decir que esto es culpa solo del gobierno. ¿Por qué no hay pactos sólidos? Porque los partidos en Ecuador no tienen estructuras ideológicas arraigadas, con cuadros acordes. Y les pongo un ejemplo, y recuerden esto y cierro la idea. Si nada más sesionar la asamblea, creo que se fueron 10 asambleístas de los partidos hacia otros bloques. O sea, imagínense qué pactos vamos a hacer cuando ni siquiera los propios partidos se toman en serio lo que supuestamente son y lo que le vendieron a los votantes. Ahora, Jacobo, el presidente de la República, está, ¿no?, en la entrevista del día de ayer dice una vez más que no quiere saber nada de la asamblea, pero sabemos que no es así, salvo que quiera declararse dictador, que no es esa la situación. La muerte cruzada tampoco es una opción, ya lo ha determinado así el gobierno. Y con cualquier otra figura en la que siga gobernando Guillermo Lasso, es indispensable que el Ejecutivo gobierne de manera concertada con la Asamblea, comenzando desde la aprobación del presupuesto del Estado, que tiene que pasar por la Asamblea, pasando por la articulación de leyes, de reglamentos. Por tanto, lo que está dándose en la Asamblea, más allá de lo que diga el presidente Lasso, de ninguna manera es ajeno al accionar del Ejecutivo. Hay mucho que se está cociendo allí. Exactamente, Gustavo. Tú mismo lo has dicho. A ver, uno puede decir en el discurso, seguramente para dar fuerza a su liderazgo y ponerse por encima, enmarcar a un contradictor, ¿verdad?, que es el que está entorpeciendo la labor. Y sale Lasso y dice, bueno, pues tendré que gobernar sin la asamblea.
La realidad, queridos amigos, ya sabemos cuál es. O sea, mal o bien, claro que va a hacer falta. Ya ni siquiera por un concepto normativo, moral de democracia, sino porque el propio reglamento, constitución, así lo dispone. La aprobación de presupuesto o lo que ya vimos con los Pandora Papers, es decir, no podemos ser inocentes y pensar que se van a quedar cruzados de brazos. Si ya están en guerra, tú les dices que no vas a contar con ellos, buscarán también el pretexto, la circunstancia para, con el contexto adecuado del artículo, de la Constitución, de la ley aprobada, ver cómo pueden bloquear al gobierno. Entonces, ¿cuál es mi punto, mis queridos amigos y amigas? Que me preocupa mucho lo que ha pasado. Yo no sé si habrá un punto de retorno ya. Y si no hay un punto de retorno, yo les voy a ser muy sincero y honesto. Yo creo que la muerte cruzada no se puede descartar y dependiendo de ciertas coyunturas puede estar más cerca o más lejos, pero yo honestamente la consulta popular, caramba, bueno, pues qué sé yo, para concentrar algo de poder que te permita, no sé, sortear un poco el bloqueo, pero no sé si es suficiente. Y ojo, Gustavo y Rosana, consulta popular donde te vas a enfrentar contra todos, ya, es decir, tienes que tener el liderazgo, el convencimiento, el discurso y el apoyo mediático y otra serie de actores para convencer a la mayoría ciudadana contra Nebot, Correa, Issa y la izquierda democrática. Pero el diagnóstico de varios analistas políticos ecuatorianos va más bien en el sentido de que se está propiciando un acercamiento del gobierno ahora con los bloques de UNES y el Partido Social Cristiano. La pregunta es, ¿hasta dónde puede ir este acercamiento? ¿Se claudicará en los principios que justamente dieron el triunfo a Guillermo Lasso al tratar de mostrarse como algo radicalmente diferente a lo que había sucedido en 10 o 15 años en Ecuador? Y empiezan a preguntarse incluso hasta dónde llegará el gobierno. ¿Irá hasta el tema de nuevas amnistías o indultos? Y al parecer ese es el rol que deberá cumplir o para el cual se le designó a Jiménez como nuevo ministro de gobierno. Sí, a ver, soy consciente de que se está hablando eso. ¿Y qué les puedo decir? No me parece raro, colega. Es que no hay otra salida, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar eso? Pues no lo sé. La verdad es que soy muy escéptico y vuelvo a insistir, soy muy escéptico ¿por qué? Primero por la rivalidad misma que ya se ha generado, por más que esto luego sea política y las cosas se hablan, se negocian, colegas, yo creo que hemos llegado a un punto que no es cualquier cosa, cuando ya ha habido estas acusaciones de conspiraciones, delitos y otra serie de cosas, es complicado. Por otro lado, la distancia, ¿no?, ideológica, normativa, es decir, el gobierno Lasso tiene un programa de gobierno respetable y que ganó las elecciones, pero veamos la composición de la Asamblea. Y esa es la paradoja del presidencialismo y esas son las cosas que creo que habría que debatir. Tenemos una Asamblea que, miren, yo no creo mucho izquierda o derecha, en Ecuador menos, porque hay una mezcolanza por ahí en todos los lados, pero UNES, parte de Pachacutic y parte de la ID, vamos a decirlo así, no son de una tesis tan liberal pro mercado. Entonces, si tú tienes esa tesis y la quieres implementar y tu socio más cercano era el Partido Social Cristiano ideológicamente y te enfrentaste con ellos, insisto, colegas, sí, seguramente vamos a ver acercamientos, palo y zanahoria, que dicen en mi barrio, ¿no? Es decir, un poquito palo, ahora un poquito zanahoria para que nos calmemos, pero yo, colegas, soy muy escéptico, veo esto muy complicado y cierro otra cosa más. Creo que en la propia agenda del gobierno, y aquí meto también a la Asamblea, que está más preocupada del bloqueo que de ver cómo está el país y proponer una alternativa, me preocupa que no hay una agenda suficiente para los problemas del país. Eso me preocupa también. Otro tema, Jacobo, que quizás es importante analizar es ese rol de la justicia que aparece justo cuando los políticos en su momento lo necesitan para salvarlos en última instancia. Es lo que pasó recientemente con Guadalupe Llori, pero tampoco es la primera vez. Ha habido una serie de cuestionamientos sobre hasta dónde debe llegar la justicia, en este caso hablando de la Asamblea Nacional, para poder decidir o no sobre temas políticos y propios de la función legislativa.
Otra vez, eso es el mismo problema, es decir, lucha entre poderes. Oigan, ya nos hemos olvidado, pero acuérdense, en las anteriores elecciones teníamos a las dos ramas del poder electoral enfrentadas. Acuérdense, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Pero una guerra diaria, fratricida, que te destituyo, que pagas multa. Eso somos, queridos amigos y amigas. Es decir, lo mismo aquí. Acudimos a la justicia y dependiendo del contexto, de la presión y no sé qué. Miren, yo no quiero decir que en este caso que se haya tomado bien o mal la decisión. La justicia, la jurisprudencia, como todo en la vida, bueno, tiene su sustentación, sus antecedentes. Se puede decir que va por aquí, va por allá. Pero ¿cuál es el punto, mis queridos amigos? Es difícil confiar en una justicia independiente cuando vemos que hay casos, caramba, que rápidamente se resuelven, como hace 10 años también, hay que decirlo, y se resuelven a favor, vamos a decirlo así, de la coalición gobernante. Y hay otros casos que cuando hablo de los INA Papers, ¿no? Creo que han pasado ya, no sé, 4 o 5 años, todavía no sabemos nada. Antes lo mismo, entiéndanme, si yo no quiero cebarme con nadie. ¿Cuál es el problema para mí? Que el sistema de justicia, por su propia debilidad, por la propia interferencia del Ejecutivo, de otros poderes del Estado en ella, vive siempre bajo esta sombra y presión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos separación de poderes ni instituciones fuertes. Jacobo, hablando de las debilidades de la democracia ecuatoriana, sí vale la pena poner el ojo también en otros sitios del mundo, qué es lo que está sucediendo, lo cual también nos permite por lo menos meditar si será o no lo negativo al sistema presidencialista de Ecuador o lo que sucede en otros países del mundo, muchos países con sistemas parlamentarios. Quisiéramos que nos hablen en esta parte final de la entrevista sobre lo que está pasando en Europa y no precisamente con Putin y la barbaridad de esa agresión asesina realmente en Ucrania. Vayamos a la predominancia de la derecha allá en Europa, en España, en Castilla-León, en Francia, que está ya en la parte final de elecciones y se acortan las diferencias entre Macron y la ultraderechista Le Pen. En Hungría, que acaba de ganar y mayoritariamente Víctor Orbán, simpatizante de Putin, ultranacionalista. ¿Qué es lo que está pasando allá? Y allí volvemos a la pregunta, ¿qué será mejor? ¿Estos sistemas políticos o lo que estamos viviendo día a día en Ecuador? Sí, señor, qué buen tema has tocado, Gustavo, y qué bien lo has presentado, por cierto. Porque hay que ser justos, es verdad, ¿no? Uno se ceba ahí con nuestro pobre Ecuador por la pena, no por otra cosa. Pero cuidado, es cierto, hay una crisis mundial de la democracia y, ojo, de las viejas instituciones representativas de la democracia. ¿Por qué? Diferentes razones que pueden servir incluso para allí y para acá. Ejemplo, la globalización. Es decir, los ciudadanos cada vez ven que los estados, los gobiernos, tienen menos control de los procesos económicos, migratorios, sociales, etcétera, ¿no? Otro tema que te podría poner ahí, el tema economía. En la Unión Europea tienes un banco central común, que es el que fija las tasas de interés, que a veces beneficia a unos y no a otros. Tienes un sistema desigual, vamos a decirlo así, todavía en la integración y los beneficios. Entonces, ¿qué quiero decir? Miren, en dos puntos, lo que pasa en Europa y lo relaciono ahora con esto. Primero, yo creo que el ser humano y la civilización, las comunidades, siempre han tenido las comunidades imaginadas como motor de su identidad para gobernar, para sentirse en la pertenencia hacia un país o un estado. Entonces, cuando a ti te quitan eso, pierdes tu identidad. Es decir, yo soy español, pero estoy viendo que las decisiones de cortar las pensiones, todo lo que perjudica a las clases medias y bajas, no las toman en España, las toman en Europa, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo eso, si estoy viendo además que las instituciones europeas son lejanas, ¿verdad?, viejas, anquilosadas en un siglo XX,
que no responde a la cultura del siglo XXI. Conclusión de esto, crisis de la democracia, y aparecen personajes del populismo, del mensaje identitario nacionalista, que tienen cabida. Termino rápidamente, Gustavo. Ecuador, pues además de nuestra historia de debilidad institucional y democrática, pues claro que pasa esto también. Es decir, tenemos una serie de problemas fuertes que el sistema y los líderes actuales no logran captar y resolver, y por lo tanto, ¿qué sigue pasando en América Latina? Y volverá a pasar. Te saldrá un Bolsonaro, te saldrá un Chávez, te saldrá un Correa, te saldrá un Morales. Todo depende de la circunstancia. Puede ir más por la extrema derecha o por la extrema izquierda. ¿Cuál es el punto? Y me callo. El anti-establishment es mover el sentimiento antisistema, poner al sistema como lo que nos ha hecho vivir peor, lo que hace que no gobernemos nosotros, sino unas supuestas élites por ahí. Y por eso estos discursos personalistas, fuertes en valores, cobran fuerza, queridos amigos y amigas. Esto es lo que se debería discutir en la Asamblea y en otros sitios, y qué bueno que ustedes lo hayan puesto aquí, de verdad. Les felicito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jacobo García es articulista de Diario El País. Gracias a ustedes. Periodista con larga experiencia en México, Centroamérica, Caribe. Antes de Diario El País estuvo en El Mundo y Associated Press.